revisar mis apuntes. ¿Ya viste lo que tengo que hacer aquí, Mena? Sí me habías dicho. Pero bueno, ¿cuáles son los temas entonces? Pues, no, físico, emocional, recuperar el billete. Sí, vi tu semblante un tanto Sí. histérico cuando entramos y vimos el billete roto. Porque están castigados, por eso están aquí. Pues se han portado mal. Estos perros se comieron un billete de 500 pesos. Pues bueno, de repente son medio bipolares, ¿no? No, bueno, es que yo me puse histérica porque me agarró la paranoia. Sí, claro, ¿no? Pues es parte de tus múltiples personalidades, ¿no? Sí, ya sé. De repente, cuando pasan este tipo de cosas, pues sí, me siento muy depre. Sí suele pasar, ¿no? Pues mira, mientras no tistes como luego cuando estás triste y no contestas ni el teléfono. Sí, ya sé, hay días que amanezco tan bipolar. Sí, Yo creo que sí tengo un trastorno. Sí, puede ser. Sí. Sí, pero bueno, pues platícalo mañana en tu cita. En la terapia. Sí, seguramente. En fin. Pero bueno, pues vamos a empezar entonces, ¿no? Sí, vamos a grabar. Ok, bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Yo soy Pavo, delicioso por cierto. Y yo soy recalentado. Porque seguimos comiendo pavo y recalentado, no sé ustedes allá en casita. El día de hoy les vamos a hablar sobre algo de lo que estaban viendo en el diálogo anterior, sobre estos términos muy que se utilizan como en lo coloquial, que son súper comunes, pero que en realidad tienen otro trasfondo como mucho más complejo en temas como de salud mental. Entonces Mera y yo queríamos traerles algo para poderles poner como de manera más puntual que muchos de estos términos pues no tendríamos que utilizarlos a lo mejor como tan así, ¿no? Como si fuera ahí una palabrilla y cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sacamos de contexto y entonces se vuelve algo que creo que complica mucho el lenguaje en este tema de la salud mental. Lo hace un poquito más complejo y nos confunde un poco. Sí, creo que de repente la parte de normalizar esos términos los ha vuelto como un adjetivo cualquiera, ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que de repente caemos como en esta línea de esta necesidad de etiquetarnos o de etiquetar a las otras personas y no nos damos cuenta que esas palabras son realmente trastornos. Sin la N. Son trastornos por favor. mentales. Entonces sí creo que alguien que empieza a decir como es que sí me siento depre cuando a lo mejor solo está triste, ¿no? Porque entonces la depresión es una enfermedad que tiene otros signos y síntomas, no solamente el sentirnos tristes, ¿no? Entonces, entonces creo que ese es el punto y en algún momento escuchaba el término como que todas estas palabras o estos términos psicológicos se han prostituido, ¿no? O sea, se han ocupado ya como de una manera muy sí. Pues a la deriva, ¿no? O como un insulto, o como una forma, como decías, de calificar a las personas, de clasificarlas, y no necesariamente, no quiere decir que tampoco los tengamos que dejar como ahí en un cajón escondido que solo utilizan personas que se dedican al área de la salud mental, sino creo que darles como en la justa medida, utilizarlos de manera adecuada. Como decía Mera, la depresión es una enfermedad, o sea, cuando decimos te pones histérica, ¿no? O sea, desde lo que yo trabajo, por ejemplo, en el psicoanálisis, la histeria es una estructura de personalidad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se derivan un montón de otras cosas, pero no es que uno ande histérica, ¿no? O sea, eso es como, es una reacción emocional ante un suceso, pero lo vemos como tan normalizado que ya está en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, claro. Y de repente, no sé, a mí me ha tocado que llegan pacientes y sí, es como ajá, ¿no? Y es como, es que creo que soy bipolar, sí, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque de repente estoy de buenas, de repente estoy de malas y eso no es ser bipolar. Entonces, es eso, de repente sí esta necesidad de ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo, pasando o viviendo,
para poder hacer algo con eso, pero el punto es que lo malentendemos, lo malocupamos, y lo peor de todo es que de repente tenemos una herramienta muy importante que es el internet, y entonces es bien fácil googlearlo, ¿no? Entonces, sí, depresión, y entonces siento que tengo todos los síntomas, check. o que alguien nos cuenta, como me pasó apenas que un paciente llegó y me dijo como creo que estoy deprimido, y dije, bueno, ¿por qué piensas eso? Y me decía, es que tengo un amigo que me empezó a decir que se sentía triste, que tenía muchas ganas de llorar, y entonces me decía, sí, creo que... También, ¿no? Exacto, o sea, de repente es como sacado de contexto, y ese es el punto en donde está la complicación, donde entonces tenemos esta necesidad de nombrar las cosas de una manera, pero es mal nombrarlas, entonces tampoco podemos hacer algo con eso. O por ejemplo, escuchamos mucho no sé, es que estás loca, ¿no? O sea, ese término, o todas las personas de sí, porque me dan nervios, ¿no? O sea, o todos todos tenemos un trastorno de ansiedad de un momento a otro, cuando a lo mejor sí manejamos niveles de ansiedad porque somos seres humanos, pero no quiere decir que tengamos un trastorno de ansiedad, ¿no? Sí, claro, que justo era la diferencia que hacíamos en un video anterior que les poníamos por ahí, el de la gonorrea, que no era gonorrea, si no lo han visto vayan a verlo, donde hacíamos la diferencia entre una ansiedad que era como habitual, normal, una respuesta natural de todos los sujetos, y ya tal cual la ansiedad como en un trastorno, ¿no? En un cuadro de diagnóstico donde dices, sí hay un lío, o sea, no puedo lidiar con esto, ¿no? Y lo mismo pasa con las fobias, por ejemplo, ahorita también se me ocurría, ¿no? Cuando dices, yo le tengo fobia a las cucarachas. Ajá. Y es muy diferente sentir un miedo, sentir temor a ciertas situaciones y tener una fobia, ¿no? O sea, la fobia es un miedo irracional, o sea, algo que rompe tus esquemas cognitivos y que va mucho más allá. Entonces, sí hay que, creo yo que es importante que empecemos como a usar bien este lenguaje que, como decías, o sea, está súper al alcance y pasa un montón en consulta, ¿no? Que los pacientes llegan ya con su diagnóstico y ya quieren como que, ¿y cómo trato esto? Porque creo que soy obsesivo compulsivo porque junto piedras. No, o sea, no tiene que ver con eso, no necesariamente tienes, o sea, desde el marco teórico que yo trabajo son rasgos, todos tenemos rasgos obsesivos, rasgos histéricos, rasgos melancólicos, rasgos fóbicos, pero no quiere decir que toda tu estructura personalidad te tenga que definir bajo un trastorno o un cuadro clínico, ¿no? Entonces eso también es bien importante porque creo que eso sí hace que nos encuadremos o nos enmarquemos, nos encerremos como en un lugar bien chiquito y no nos permite como explorar un montón de otras habilidades, capacidades o situaciones que podemos experimentar a partir de salirnos de esos encuadres que el mismo lenguaje nos está marcando, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el autismo. No, y por ejemplo, eso es a lo que iba. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños? O sea, cuando ya de repente el niño es como, seguramente tiene TDA, ¿no? O es hiperactivo, o ve porque es autista, ¿no? Es imperativo. Es imperativo, ¿no? Entonces... Ya, pues qué mandón, qué niño tan mandón, ¿no? ¿Cómo que es imperativo? Sí, imperativo sí es, límites, ¿no? Hiperactivo no. No tengo mesa, pero aplaudí. Encuentro la forma. Y el punto es eso, o sea, imagínense si nosotros como adultos de repente le estar diciendo todo el tiempo, es que sí, estoy deprimido, nos empieza como a marcar, o sea, está que decía Giovanna de la importancia del lenguaje, o sea, te lo empiezas a creer, al final el cerebro no acepta como bromas, no sabe que lo estás diciendo, claro, ni retórico, ni como broma, ni nada, o sea, lo toma como en serio, entonces, claro que va a empezar a generar cosas que se vayan ligando con esta parte depresiva. Entonces, si nosotros como adultos nos pasa eso, imagínense a un niño que entonces desde pequeñito lo estamos como marcando como, claro, es que es hiperactivo, es que tiene déficit de atención, no, chécalo porque a lo mejor tiene rasgos autistas, porque entonces de repente, o sea, sí, películas, series nos han marcado, por ejemplo, personajes que dentro de esta construcción tienen o rasgos autistas o Asperger, ¿no? O sea, como todos estos, y entonces, claro, yo de repente veo a mi sobrinito o a mi hijo y todo, digo como, claro, se parece a Sheldon Cooper, se parece a no sé, a Doctor House, ¿no? O sea, como este tipo de personajes que también
tenemos que ser como conscientes que están en la ficción y que exageran ciertos rasgos porque el personaje lo pide. Eso no quiere decir que las personas sean tal cual así. Entonces, es eso, debemos tener como mucho cuidado con no ponernos etiquetas. Creo que sería muy importante que checáramos y que revisáramos, igual la invitación pudiera ser por ahí, cuáles son las etiquetas que tú solito te pones y que con base en eso te empiezas a construir, ¿no? O sea, justo eso, estamos hablando de palabras de, no sé, ligadas como a la salud mental, pero también pueden ser como cuestiones desde las emociones, ¿no? Entonces es como, claro, es que es enojón, y es enojón, y es enojón, entonces ya lo etiquetamos y pareciera que esa persona no va a dejar de ser enojona o es miedoso, ¿no? Y entonces todas esas etiquetas que nosotros nos ponemos nos van marcando y entonces, claro, llegamos con un constructo de nosotros que al 100% no somos nosotros mismos. Sí, alguna vez leía o escuchaba por ahí una frase que decía justamente que tuviéramos como cuidado en la forma en la que le hablábamos a los niños o los adjetivos calificativos que usábamos para referirnos a ellos, porque es la voz que tenemos como adultos, ¿no? O sea, y entonces cuando escuchaba eso, me hacía mucho sentido esto cuando todo el tiempo, por ejemplo, te dices, ay, qué tonta, ¿no? Ay, qué pendeja, ¿cómo se me cayó esto? Ay, qué tonta, ¿cómo dejé el billete ahí para que volara? Y entonces los perros se comieran un billete, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero entonces es esa voz de que pronto, de que estamos escuchando y escuchando que parecieran, y entonces ya va a llegar un punto donde me voy a definir como tonta, claro, porque ¿no? soy tonta. Porque soy tonta, y entonces me asumo como tal, y salir de ahí, eso es un trabajo que se hace en psicoterapia, que hacemos en consulta con los pacientes, justamente para decir, no te definas sobre eso, ¿no? O sea, eres más que eso. Claro. Y que incluso hay que tener mucho cuidado con esto de los diagnósticos. Sé que incluso podría parecer muy cómodo decir, es que yo soy bla, ¿no? Y un cuadro diagnóstico, porque eso justifica también, ¿no? No hacerse cargo de un montón de cosas, ¿no? O sea, de actos y de las consecuencias que esos mismos actos tienen, pero creo que te hace como mucho más libre pensarte fuera como de estos diagnósticos ahí que sí, que de repente deliberadamente se emiten, ¿no? Y es como esta etiqueta que te pones, y entonces el punto es que nos volvemos, en este caso, la enfermedad. Y entonces pareciera que tu carta de presentación es como, soy bipolar, hola, soy depresivo, y entonces todo lo que eres, tus habilidades, tus cualidades quedan como completamente de lado, ¿no? Entonces, sí es como, ok, si estas etiquetas están llegando es porque algo te está generando, algo se está moviendo, y más bien es buscar qué es eso, lo que tú decías. O sea, creo que sí, el diagnóstico de repente limita. Entonces, el explorar realmente, ok, sí está pasando esto, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Y eso creo que sería como más beneficioso y nos permitiría además encontrar formas para poder solucionar o encontrar nuestras habilidades para poder desarrollarnos día a día, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que esa es como un poco la esencia que queríamos transmitir el día de hoy, platicarles el día de hoy. Y pues nada, yo creo que lo importante será que siempre tengamos como cuidado con el uso del lenguaje. Al final también es cierto, o sea, no podemos salirnos de todo lo que coloquialmente se utiliza, pero sí hacer conciencia, tener conciencia, una conciencia más clara, un panorama más amplio de que somos más que una etiqueta, un diagnóstico, un trastorno y todo esto que tiene que ver con los cuadros clínicos y la locura. Al final la locura nos asusta mucho porque nos acerca un poco más a la verdad. Entonces, bueno, ya podríamos hablar todo un tema acerca de la locura y cómo se concibe y desde dónde, pero bueno. Y reconocer también como la fuerza de las palabras o lo que nosotros podemos ocupar, incluso a veces como insulto, que creo que es eso, son palabras que se ocupan como insulto, y darnos cuenta del poder que esa palabra puede tener como en la otra persona y hacernos responsables de lo que decimos. Creo que la invitación, justo empezando el año, tendría que ver con darnos chance de analizar cómo nos referimos a las personas, cómo hacemos las cosas hacia nosotros mismos, y entonces ir puliendo un poco esas palabras y haciéndonos responsables de eso. A lo mejor encontrar como otros términos como más reales, ¿no? Sí, claro. Y más desde el objetivo, ¿no? Que te acerquen más a ti, ¿no? O sea, que te hagan un poco más de sentido y no ocuparlos, creo yo, como un insulto para descalificar a las otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos queda más que despedirnos.
¿no? Invitándolos siempre a que se suscriban, a que compartan, a que comenten. Muchas gracias por los comentarios del video anterior. La gente que haya estado haciendo como sus cartas, en la dinámica que veíamos en el video anterior, pues compártanos. Muchas gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios y todo. Y bueno, pues no olviden activar la campanita, sí, ¿no? Y bueno, si ustedes tienen como otras palabras, ocupan otras o han escuchado otras, déjenlas sí, abajo en los comentarios, nos encanta leerlos, ¿vale? Y bueno, ¿no? Siendo todo por este video, ¿no? muy bien. ¿No? Ay, Diosito, Bien. ya se me olvidó. Con todo el amor, regresa a ti. Bye. Bye.